días a toda Venezuela y darte las gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Realmente la industria petrolera, la gran industria de Venezuela, ¿no? Una industria que desde el sabotaje petrolero del año 2002, los trabajadores petroleros han venido sintiendo y dando todo su esfuerzo para tener una industria bien comprometida con el país, hacerla mucho más eficiente y, bueno, llevarla a mayor productividad para el beneficio del pueblo venezolano. Y desde la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, ahí hemos asumido ese compromiso. Y hemos asumido ese compromiso en todo el contexto. En estos momentos, cuando existe sobre Venezuela una gran amenaza del imperialismo norteamericano, que ha señalado a Venezuela como una gran amenaza, ¿no? Nosotros queremos decir que esas amenazas de los Estados Unidos estén marcadas dentro de un plato exquisito que ellos manejaron durante más de 100 años, que son nuestras grandes reservas energéticas que existen en la faja petrolífera del Orinoco y que fueron cuantificados por nuestro país cerca de 295.000 millones de barriles de petróleo. Y ahí están los trabajadores petroleros, y cuando se dio esta amenaza, bueno, los trabajadores petroleros salieron a la calle a manifestar este rechazo para decir al presidente de los Estados Unidos que derogue ese decreto porque Venezuela no es una amenaza, Venezuela está llena de esperanza y la industria petrolera es su bastión. Ahora, ¿se han visto retribuidos estos trabajadores que se han mantenido, digamos, fieles y buscando rechazar este decreto del presidente Barack Obama y también, por supuesto, estar aliados con el gobierno en esta lucha? Sí, en todos los contextos. Fíjate que además de esa posición política que se expresa en los campos petroleros, en los terminales, en los edificios administrativos, que se expresa en las calles con grandes manifestaciones de los trabajadores para el apoyo de la posición que ha venido manteniendo nuestro camarada presidente Nicolás Maduro para que Venezuela se respete, los trabajadores internamente en la planta también están dando un gran debate sobre el tema de sus beneficios legales y contractuales establecidos en la convención colectiva, dando un gran debate sobre la necesidad de optimizar los procesos para tener una industria más eficiente y además dando un gran debate sobre los procesos de irregularidades e inconsistencias administrativas que se vienen dando en la industria petrolera. ¿Cuáles son estas irregularidades? Pero sobre todo, también enmarcado en eso, dando un gran debate sobre la integridad física y la vida de los trabajadores para que los procesos de seguridad industrial y seguridad física se garanticen. Vamos por partes. ¿Cuáles serían estas irregularidades administrativas y técnicas dentro de la industria que ustedes presentan en este documento? Bueno, fíjate, este documento que yo le presento a todo el país y que lo hacemos público, se lo hicimos llegar al presidente de la República, el camarada Nicolás Maduro, quien el 12 de marzo recibió este documento de los trabajadores. Luego el 19 de marzo se le entregó al ministro de Energía y Petróleo, Asdrúbal Chávez, y a todo su equipo que lo acompaña. Algunas de estas denuncias reposan en la Fiscalía General de la República, donde nos reunimos con la doctora Luis Ortega Díaz, a la cual le consignamos algunas pruebas esenciales para que se aperturara un proceso de investigación que diera efectivamente con algunas cosas que nosotros señalamos. Pero fíjate, en materia laboral, nosotros señalamos que en la última convención colectiva de Petróleos de Venezuela se dio un caso inaudito y particular con respecto a los beneficios de los trabajadores y tiene que ver con la firma de unos acuerdos que se dieron entre la Gerencia Corporativa de Relaciones Laborales y el presidente de la Federación, en la cual afectaron el artículo 89 de la Constitución Nacional, que establece la intangibilidad y la progresividad de los derechos, y los trabajadores petroleros fueron afectados con una deuda que está cuantificada y que data de hace 5 años, en la cual nosotros especificamos y se la hemos hecho saber a todas las instancias para que entonces se produzca una mesa de discusión y un derecho de palabra que hemos solicitado en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, que dirige Eulogio del Pino, para que reciba una comisión de los trabajadores, entonces para discutirla y esas deudas sean honradas. En materia operativa, nosotros le hemos solicitado al presidente de la República que intervenga los terminales de embarques y almacenamiento de crudo mediante una comisión presidencial, porque bueno, tenemos todos los elementos en la mano que demuestran que los terminales de embarques del país están prácticamente colapsados. Y hacemos señalamiento específicamente al terminal de embarque y almacenamiento José Antonio Anzoátegui y al terminal de Guaraguao, por donde se exportan cerca del 75% del petróleo del país, que no es cualquier cosa, y bueno, donde nosotros hacemos señalamientos donde los tanques de almacenamiento y de crudos y productos, esos tanques están descalibrados, están deformados, los procesos de mantenimiento no se están realizando adecuadamente
y que corre el riesgo de que estos terminales queden totalmente colapsados. Y precisamente en febrero ustedes se declararon en asamblea permanente debido a esta situación, tanto laboral como la situación de los embarques de petróleo. Ustedes como federación, ¿qué logros han tenido entonces desde febrero, ahorita marzo, que presentan este documento en relación a respuestas por parte tanto de la presidencia de la industria, así como el gobierno nacional? Mira, el jueves pasado estuvo en este terminal de embarque una comisión de la Fiscalía General de la República, se instaló en el terminal para revisar todos los procesos ahí que nosotros anunciamos, y eso alienta eficientemente la esperanza de los trabajadores de que las denuncias de los trabajadores están siendo atendidas. Y nosotros aspiramos que el presidente de la estatal, Eulogio del Pino, en los próximos días convoque a una gran reunión para entonces nosotros atacar lo que es el tema laboral y el tema operativo. Y allí los trabajadores petroleros vienen participando con toda nuestra fuerza. Fíjate que el día miércoles y jueves de esta semana estuvimos en el estado Carabobo en una gira que inició la federación. Estuvimos en la planta de Yagua, en la Empresa Nacional del Transporte de Combustible, donde se distribuyen cerca de 1.200.000 barriles de gasolina diario para todo el país, a la zona central. Desde aquí yo debo enviar un gran saludo a esos trabajadores quienes abrieron un gran debate sobre las profundas deficiencias que hay ahí, igual que en la refinería del Palito. Y allí vamos a estar el lunes en Monaga, luego de Semana Santa vamos a estar en el Zulia con los trabajadores realizando una gran marcha para expresar nuestro rechazo a la inherencia norteamericana, pero también para decirle a Petróleo de Venezuela que este documento debe ser recibido por Petróleo de Venezuela e instalar una comisión multidisciplinaria de carácter técnico, porque la situación en el interior de Petróleo de Venezuela es preocupante y tenemos toda la obligación y la necesidad de desmontar lo que nosotros llamamos una olla de presión a punto de estallar en la industria petrolera, porque la situación laboral está sumamente delicada. ¿Ha sido recibido? Ha sido recibido por el presidente de la República y por el ministro, pero nos parece totalmente contradictorio que las altas autoridades del país la hayan recibido, y bueno, estamos a la espera que el presidente Eulogio del Pino reciba este documento, reciba una comisión de trabajadores para discutir este documento en materia que hemos señalado, y se le dé a los trabajadores un derecho de palabra para que entonces el clima laboral y operativo en Petróleos Venezuela entonces sea el que los trabajadores necesitan. Ahora, hablemos un poco de la producción como tal en PDVSA. Se bajó incluso en 2014 lo que fue la exportación, aunque estuvo destinado a los continentes americanos y asiáticos, mientras que en Europa aumentó la exportación del petróleo. ¿A qué se debe estos cambios, esta variación en lo que es la exportación en el año 2014? Bueno, fíjate que en la faja petrolífera del Orinoco, a diferencia de eso, la producción subió. La producción subió como un hecho histórico en el país, y nosotros eso lo debemos señalar. Conversamos ahora con Pedro León, director ejecutivo de la Corporación Venezolana de Petróleo, porque allí los trabajadores están comprometidos, pero no podemos obviar el contexto internacional de la reducción de los precios del barril de petróleo, donde Venezuela forma parte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y se le asigna una cuota de producción la cual PDVSA cumple. Sin embargo, existen una cantidad de países que no están dentro del OPEP y que están tratando de subir su producción de petróleo, ojo, no convencional. El mercado petrolero hoy está dando algunos resultados en materia de producción, porque recordemos que los Estados Unidos están utilizando una técnica de producción, una técnica criminal, ¿no?, que fractura las rocas, el denominado fracking, que es la producción de crudo no convencional, y está inundando el mercado por una coyuntura particular, y así los países que no están alineados al OPEP. Es por eso que nosotros decimos, fíjate, que los países exportadores de petróleo han producido cifras oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Desde el año 2003 hasta el año 2012 han producido 146.000 millones de barriles de petróleo y solo han conseguido explorar como reserva 10.000 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, los países del OPEP, como por ejemplo Arabia Saudita, Qatar, Irak, Irán, Nigeria, Ecuador, Venezuela, han producido en ese mismo lapso 111.000 millones de barriles de petróleo.
pero a diferencia de los países que no están en la OPEP, tienen reservas probadas de cerca de 359.000 millones de barriles de petróleo. Correcto. Es por eso que nosotros decimos que el plato apetecible del imperialismo norteamericano es el petróleo, y ahí se enmarca todo este ataque que les están haciendo a Venezuela. Es decir, que las grandes empresas transnacionales, su valor lo adquiere por las reservas probadas de petróleo que tienen, y lo que se está agotando en el mundo son el descubrimiento de reservas de petróleo, que esa reserva nosotros la tenemos en la faja petrolífera del Orinoco y exclusivamente en el estado de Anzoátegui y en el estado de Monagas. Yo le quería preguntar, este cambio, por supuesto, esta baja en los precios del petróleo, estos cambios en la producción de petróleo nacional, ¿cómo afecta internamente, digamos, a la fuerza laboral de PDVSA? ¿Cómo influye? Bueno, fíjate, la fuerza laboral en petróleo de Venezuela está intacta, ¿no? La industria petrolera se maneja sobre la base de una dinámica diaria de subida de los precios del petróleo, de bajada de los precios del petróleo. Recordemos que en la década de los 90, con la llamada apertura petrolera que entregó nuestras reservas energéticas a las empresas transnacionales mediante las asociaciones estratégicas de ganancia compartida y los convenios operativos, bueno, a ExxonMobil, Chevron, Texaco, Cono, Cofilic, y el barril de petróleo en esa oportunidad llegó a $6. Y llegó a $6 porque el petróleo durante 100 años estuvo manejado por las grandes empresas transnacionales, y a la llegada del comandante Chávez se redefinió todo el mercado petrolero en Venezuela con una política pluripolar que rompió con la unipolaridad del manejo del petróleo que está haciendo los Estados Unidos. Y allí, fíjate, cuando nosotros tenemos hoy un barril de petróleo a $40, es porque el manejo que se ha hecho del mercado petrolero mediante los Estados Unidos es invadir mediante una producción artificial del petróleo no convencional, abarrotar el mercado de petróleo para tumbar el precio, y esto es marcado para generar una crisis que pueda producir un proceso de desestabilización política para intervenir a Venezuela y apoderarse de esas grandes reservas energéticas. Nosotros consideramos que Venezuela no va a pasar un momento más difícil del que sucedió en el año 2002 con el sabotaje petrolero. Allí no logramos producir un barril de petróleo mediante una criminal intervención injerencista de los Estados Unidos mediante la gente del petróleo, que intentó tomar a la industria petrolera como un proceso de desestabilización política para derrocar al comandante Chávez, y allí los trabajadores petroleros junto a las Fuerzas Armadas y a las comunidades organizadas le propinamos al imperialismo norteamericano una gran derrota en esa oportunidad. Bueno, todavía no está comprobado que el imperialismo norteamericano o Estados Unidos haya estado involucrado en ese proceso, pero por supuesto se continuó lo que es la producción petrolera y la producción de PDVSA, que es la industria más importante de nuestro país. Nos toca despedir, pero bueno, quiero agradecerle mucho a usted, al señor Eudis Girot, de la Federación Unitaria Petrolera de Venezuela, FUTPV, el director ejecutivo, por acompañarnos y traer, por supuesto, estos requerimientos que tiene la fuerza laboral de PDVSA para mejorar y optimizar lo que es la industria petrolera y energética en nuestro país. Bueno, darte las gracias y decirle al pueblo venezolano que la industria petrolera está comprometida con el proceso revolucionario, con el camarada Nicolás Maduro, está bien comprometido con hacer los procesos en Petróleo de Venezuela bien eficientes y tener una industria petrolera orgullo de todos los venezolanos, y asumir con mucha propiedad y con mucho orgullo que el petróleo es del pueblo, que hoy el petróleo se utiliza para la paz, para la solidaridad, para la integración de los pueblos latinoamericanos y del mundo, y no se utiliza para la guerra. Vamos a